Muy bien, pues en esta ocasión vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero. Vamos a leer los tres primeros versículos de esta extensa carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto y también nos escribió a nosotros. Él no nos conocía, pero el Espíritu Santo sí que nos conocía, sí que sabía de nosotros. Y ya el mismo Señor Jesucristo oró por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos, en este caso también por la palabra del apóstol Pablo. Así que para nosotros todas las cosas no son desconocidas, porque somos personas muy pequeñas, temporales, con un conocimiento muy limitado, muy supeditado también a todo lo que podamos aprender. Por lo tanto, la ignorancia nuestra no quiere decir que sea una ignorancia también de parte de Dios, ni que nosotros utilicemos nuestra ignorancia como base para justificar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Nosotros, el apóstol Pablo no nos conocía, pero Jesús oró por nosotros y nos conocía. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros, además de ser palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo a los escritores humanos, guardados estos por el poder del Espíritu Santo para hacer esta magnífica obra de traernos la palabra de Dios para el mensaje de salvación, el Evangelio, y para asentarnos en la fe, en el camino correcto, y poder dar gloria y honra como creyentes, como iglesia, como casa de Dios, a aquel que la ganó por su propia sangre, como dice el apóstol, dice Lucas, refiriéndose al apóstol Pablo en su despedida a los ancianos de Mileto, en Hechos, creo que capítulo 28, donde él dice que la ganó por su propia sangre, la iglesia. Así que somos conocidos de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues hasta aquí la primera lectura de la palabra de Dios en estos tres iniciales versículos. Bueno, como toda palabra de Dios, esta carta es una de las cartas más atacadas por el diablo. Es uno de los escritos de los apóstoles que más está consiguiendo el diablo, para más éxito está consiguiendo el diablo engañando a los propios escogidos de Dios. Es una carta maravillosa porque, aunque el tono de la carta es de llamar la atención a conductas impropias, tanto personal, tanto como entre hermanos, tanto en la propia iglesia, de conductas que eran impropias, inmorales y que necesitaban una rectificación apostólica, puesto que los creyentes de Corinto ya no hacían caso a la palabra de Dios, necesitaban de nuevo que el apóstol Pablo les diese las instrucciones, les recordase las enseñanzas que ya le había dado en otras veces. Y parece ser que allí tuvo un poco de éxito lo que el apóstol de Pablo les enseñó y les dijo, pero a lo largo de los siglos, y sobre todo acrecentado en los últimos 20 años últimos del siglo pasado y los que llevamos desde otros 20, pues esta carta ha sido una carta, diríamos, ciertamente escogida solo para una cosa,
para hablar, cuando se van a partir los símbolos del pan y el vino, se extraen unos versículos que verdaderamente son maravillosos, que están ahí la palabra de Dios y que es necesario leer, pero que no se lee ni antes ni después de esos versículos. Como se suele decir, de higo a breva, se coge algún pasaje o algún versículo, pero se rehúye, como gato en el agua, de entrar en esta carta para explicar su verdadero contenido, lejos ya de todo lo que se ha publicado de comentaristas, miles de comentarios, miles de pensamientos acerca de esto. Se rehúye, el creyente no quiere enfrentarse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una carta que pone como todo lo escrito, la palabra de Dios pone los puntos sobre las íes. Es decir, esta epístola descabalga al hombre de toda su sabiduría, de toda su elocuencia, de todo su conocimiento, y lo deja al nivel que todos los humanos tenemos delante de Dios. Y no queremos extraer las enseñanzas que en ellas están escritas para nuestro bien y también para el bien de la Iglesia. Cuando hablamos del bien de la Iglesia, hablamos de la casa de Dios, por lo tanto debemos ser los primeros, los creyentes, en buscar ese bien. Ese bien no pasa por hacer lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo entiendo, lo que viene bien con el tiempo, como me decía un supuesto maestro, que había que acomodar la Iglesia al tiempo, porque ahora estamos en el siglo XX y había que cortar todas las amarras con la historia de la Iglesia precedente, que había sido en tiempos muy cercanos. Y había que cortarlo todo, había que pegar un golpe, un golpe eclesial, por así decirlo, no un golpe de Estado, un golpe eclesial, y romperlo todo. A resulta de que él había roto todo, precisamente lo había roto todo en la propia congregación, y había roto toda su enseñanza, que venía desde 30 o 40 años enseñando la palabra de Dios conforme a lo que está aquí. Pero algo ocurrió en su mente, algún rayo divino, alguna alucinación, perdió la referencia y entonces había que cortar todas las amarras, porque la Iglesia del siglo XX o XXI no podía ser la de unos años atrás. Bueno, son locuras y disparates que acontecen en las personas por mucho conocimiento que tengan, cuando no se sujetan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces intentan buscar más conocimiento y le acontece pues esto, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el versículo anterior dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y nosotros estamos expuestos también a que, después de haber conocido al Señor, si no somos cuidadosos y temerosos de lo que tenemos en nuestras manos, caminar el mismo camino, entrar en la misma deriva que tienen aquellos que no han conocido a Dios. Es decir, porque el principio es el mismo. Si yo he conocido a Dios, pero no intento ajustarme y acomodarme y afianzarme en lo que Dios dice, sino que quiero, por intereses, por cosas, caminar un poquito más de lo que la palabra de Dios me dice, me voy a salir del camino y me voy a entrar en el camino de lo que Dios ha hecho. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues Dios puede enloquecer también a cualquier creyente, por muy docto que sea, por muy venerado que sea, por muy reconocido y reputado que sea, y por muchos años que lleve enseñando la palabra de Dios. Es decir, que estamos expuestos a los mismos peligros que el no creyente, o aún más. Lo importante no es lo que digan los reputados hombres, porque esos hombres obtienen la reputación de otros hombres. Es decir, que el nivel que nosotros damos de reputación es el mismo
tiene la misma base y la misma garantía que tenemos nosotros. Es decir, que no viene un ángel del cielo a decir este hermano es un hermano reputado, sabio, con conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que discernirlo nosotros. Y entonces pues también podemos incurrir en el mismo error del hermano, es decir, que no estamos exentos. Ninguno está exento. Lo que la palabra de Dios nos manda es acercarnos a la palabra para oír lo que Dios dice y hacer lo que Dios nos dice. Y creer a Dios sobre todas las personas. Es decir, si venimos a la palabra de Dios, no puede ser que luego yo me vaya a 20 comentarios a ver lo que dice. Esto es perderse un poco en el camino. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Los comentarios de los hombres, por muy piadosos y santos que hayan sido, son los comentarios de esos hombres piadosos y santos, nada más. Nada más. Y en la medida que ellos se ajusten y digan la verdad, todavía es la palabra de ellos, la expresión de ellos, la forma natural de expresarse, de comunicar las cosas, que es muy distinta también a la forma de expresarse y de comunicar las cosas que el Espíritu Santo tuvo cuando escogió a los apóstoles y a los profetas para revelarnos la Sagrada Escritura. Hay que tener muchas cosas en claro cuando nos acercamos a la palabra de Dios, porque los tiempos son convulsos, las personas son muy volubles y cambian su criterio, cambian su interpretación, pero vamos de la noche al día. Entonces, si nosotros conseguimos tener algunos principios claros, pero esos principios son inamovibles, intransferibles, innegociables, no tendremos problema alguno para seguir las instrucciones del Señor. Decimos y exaltamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque es así. Pero luego la palabra que vive y permanece para siempre resulta que según diga tal o cual maestro, cual expositor, así va la gente. Unos que si la reforma, otros que si después de la reforma, otros que si hace... Y ve a gente nada más que vinculada con personas a lo largo del tiempo, yendo de acá para allá. Pues yo no encuentro que aquí yo tenga que venir a la fe reformada. Yo tengo que venir a la Sagrada Escritura. A mí ¿qué me puede importar en un sentido la fe reformada? Yo vengo a la doctrina apostólica, a la palabra, como dice el apóstol Pablo, que alumbra como una antorcha el lugar oscuro. Los reformadores fueron su tiempo, tuvieron su tiempo, pero ellos pasaron, son hombres mortales. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que alumbra el lugar oscuro, la palabra profética, como dice el apóstol Pedro. Entonces no tenemos que estar haciendo todas estas sinuosas referencias a todo lo que ha acontecido en la historia, a los padres de la historia, a los padres de la Iglesia, al Concilio de Nicea. Es decir, vamos salpicándonos de cosas que alguien dirá, bueno, este hombre es un inculto. Pues efectivamente, yo a la luz de todo eso confieso que soy un inculto, ¿sí? ¿Y por qué no? ¿Es que hay que saber todo eso? ¿Exige Dios saber todo eso? El Concilio de Nicea, los padres de la Iglesia, Diocleciano, el otro. Bueno, pues son cosas históricas, si uno le apetece estudiarlas, pues bien, y si no le apetece estudiarlas, pues también muy bien. Lo que no va a ser tan muy bien es si yo me dejo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene que ser añadido con nada. Es que hay que saber el fondo histórico, el contexto, Muy bien, vale. Estupendo.
Pero eso te salva, nos santifica el contexto histórico y todo eso. Eso nos salva. Eso tiene poder para santificar nuestras vidas. Eso tiene poder para edificar la iglesia. Es decir, hay una serie de añadidos que, aun no siendo malos, nosotros le hemos dado un valor extraordinario. Y claro, todo eso contrarresta luego con la palabra de Dios, porque ya supeditamos lo que está escrito por el Espíritu Santo, que sabe mucho más que todos nosotros, y conoce el tiempo y sabía cómo la palabra de Dios se iba a difundir por todo el mundo, de qué manera, en qué tiempo, con qué imperios, con qué gobernantes, con qué situaciones. Todo eso lo sabía el Espíritu Santo, que es Dios. No puse ninguna nota, a ver si el contexto histórico de Romano, el contexto histórico de esto, que si se estudia y si tiene herramientas, pues no está mal conocerlas. Pero si no se conoce, tampoco se pierde uno gran cosa. A riesgo de que me llamen inculto, bueno, prefiero que me lo digan. Eso es mi sentir y mi visión de las cosas, y quiero con esto, después de este breve intervalo, pasar a considerar, aunque habría muchas más cosas que decir respecto de esto. Bueno, en la carta la carta a los Corintios se escribe por esta sencilla razón. Había divisiones, la iglesia había una serie de problemas tan graves, y estaban viviendo los apóstoles en el tiempo de los apóstoles. Es decir, nos señala que el corazón del hombre es tan malo si están los apóstoles, si está el Señor Jesús, si están los apóstoles o si no están los apóstoles. Nuestro corazón es perverso. Y como dice el apóstol Pablo en de sus cartas, no sé si en la carta a los Gálatas, dice, oye, cuando yo estaba con vosotros, os desvivíais, pero una vez que yo salí de vosotros, os olvidáis de la enseñanza que os di. Yo estoy citando, no es la cita literal, lo estoy diciendo de otra manera, pero básicamente viene a decir esto: cuando estoy con vosotros, vosotros hacéis todo lo que yo os digo, pero cuando yo me marcho, vosotros dejáis de hacer todo lo que os he